Pacman era una oficina y colectivo de arquitectos formada en Madrid en el año 2006. Autodenominados un estudio de arquitectura no convencional, sus proyectos en los últimos años se han basado principalmente en la búsqueda de nuevos métodos de construcción y fabricación adaptados a la vivienda, en la participación ciudadana y en el urbanismo táctico. Hace apenas unos meses hubo una escisión dentro del propio estudio que dio lugar a la aparición de otras dos oficinas: Enorme Estudio, formada por Carmelo Rodríguez, Rocío Pina y David Pérez, y EE Estudio, formada por Enrique Espinosa, aunque los trabajos que van a aparecer forman parte de su etapa conjunta. Uno de sus primeros proyectos fue Terolcilla, un centro de ocio subterráneo y plaza pública anexa en la ciudad de Teruel, como resultado de un concurso en el año 2006. Este proyecto fue importante desde el punto de vista que comprendieron qué tipo de arquitectura no querían hacer, ya que por mucho que hubieran sido los elegidos para llevar a cabo la obra, ésta se había realizado ajena a la opinión de la ciudadanía, como suele pasar actualmente en la mayoría de la arquitectura pública. El día de la inauguración la asistencia fue prácticamente nula y hoy en día aún se buscan formas de atraer a la gente para darle un uso al espacio. Totalmente contrario a esto, el reciente proyecto de las Tres Marías es un buen ejemplo de cómo actuar a través de la arquitectura en un barrio en vías de desarrollo como este en la ciudad de Caracas. El factor humano, tanto en el proceso de diseño como el de construcción, fue determinante para la mejora del espacio público, que ahora proporciona a los vecinos un lugar de estancia y ocio y que además les ha motivado para seguir desarrollando otros proyectos similares en el barrio, como la creación de una cancha de baloncesto al margen de los arquitectos. Caso similar es el de Urban Spa, una actuación que gira en torno de una fuente en desuso en un parque de la ciudad de Chihuahua, en México. El trabajo de taller de alumnos de la universidad, junto con la participación ciudadana y la utilización de materiales provenientes del desecho y el reciclaje, hizo posible que se llevara a cabo el proyecto, que convenció a las autoridades para remodelar la fuente y que sirvió durante los meses que estuvo en pie como lugar de recreo donde organizar actividades de diversa índole. Por último, destacar el proyecto de Analogical Smart Cities, que consistía en el análisis y estudio del asolamiento en una plaza del barrio de Tetuán, en Madrid, dibujando las sombras que iban arrojando los árboles y edificios cercanos a lo largo de todo el día, y comprobando si la disposición de los asientos era adecuada o no, poniendo de manifiesto el interés por la planificación previa del espacio público, algo que hoy en día considero fundamental a la hora de hacer cualquier proyecto de este tipo. Desde mi punto de vista, considero que la arquitectura actual, y más desde el ámbito urbano, no se deberían hacer proyectos porque sí, por capricho, sin muchas veces tener en cuenta qué les interesa a las personas que van a ser los usuarios de esa arquitectura. Y en cierto modo, el estudio Pacman ha hecho esto muy bien a lo largo de los años, en cada proyecto. Por poner un ejemplo, no vale con poner un banco en la calle donde sea, sino que ese banco se colocará donde reciba más sombra a lo largo del día o incluso puede ser móvil, y podrá tener un diseño que haya sido decidido por los usuarios y posiblemente se puedan hacer talleres para que los ciudadanos construyan los suyos propios y colocarlos en la calle. Con todo esto, quiero decir que en el proceso de la arquitectura, el papel humano, la participación ciudadana, son factores determinantes si queremos hacer proyectos exitosos, que de verdad funcionen. Y estas imágenes muestran cómo, haciendo las cosas de forma diferente, implicando a las personas que de verdad van a disfrutar, los resultados son mucho mejores. Y además estamos dando voz a esos colectivos que muchas veces no la tienen, mostrando que la sociedad es un pilar fundamental cuando se trabaja desde lo público, como contraposición a lo que muchas veces se hace actualmente. Sin embargo, muchas veces el uso que se le da al mobiliario urbano no es entendido de inmediato. La ubicación es un condicionante clave, pero hay ocasiones en las que la línea entre lo que es arquitectura o lo que es una pieza artística no está perfectamente delimitada, como creo que ocurre en estos proyectos. ¿Cuál es su verdadera utilidad? ¿Era necesario o se podía haber hecho de otra forma? Son preguntas que se me vienen a la cabeza cuando los veo. Incluso muchas veces el uso que se les da es totalmente contrario al que se había imaginado, como en el caso de Hyperloop, que está a punto de ser retirado porque se había degradado de tal forma, programáticamente hablando, que ya no tenía sentido su presencia en el espacio público, aunque entiendo que esto no es del todo problema de los arquitectos, sino más bien de la gestión que se le da y que son cosas que pueden pasar. En el proyecto Paradise Lost se puede volver a ver la apuesta de la oficina por lo distinto, como vemos en esta serie de estructuras neumáticas que supuestamente serviría como espacio de exposición, en contraposición a un proyecto como es el de Sana en Nueva York. Pero nuevamente me queda ese sabor agridulce de si de verdad podría desempeñar esa función. ¿Por qué no otra diferente? ¿Realmente tendría un sentido? ¿Puede llegar a ser usado? Posiblemente sí lo tenga, porque detrás de los proyectos siempre hay como esa trascendencia oculta, pero a priori creo que en otros proyectos el estudio lo ha hecho de forma más exitosa.
En definitiva, y a pesar de que en algunos proyectos, dejando de un lado la estética, quizá nos sirvan como ejemplo de cómo actuar sobre el público, es de admirar su forma de trabajo y la voluntad que ponen de incluir a los colectivos en cada proyecto, desde mi punto de vista, algo básico cuando se trabaja de cara a la ciudadanía.